Padre que estás en los cielos, venimos delante de ti deseosos hoy día de oír palabra tuya, Señor. Deseosos, Padre, de que tu presencia esté aquí en este lugar y se mueva libremente en cada uno de nosotros el día de hoy. Padre, tú conoces cómo hemos venido cada uno de nosotros hoy aquí, pero tú eres bueno y tú quieres que salgamos llenos de ti hoy día. Padre, que ninguna distracción nos pueda robar lo que es el mensaje que tienes para nosotros hoy. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Los fines de semana me encantaba visitar a mi abuela por parte de mi padre. Todos los fines de semana nos íbamos a la casa de mi abuela y pasábamos un lindo tiempo. Era casi todos los domingos salir de casa, ir rumbo a la casa de mi abuela paterna. Mi abuela materna vivía con nosotros, es como mi segunda mamá. Pero mi abuela materna yo la veía casi todos los domingos. Era una mujer muy cariñosa y una mujer que es guerrera, una mujer que hizo mucho y tenía muchas cualidades. Una de las cualidades que ella tenía era cocinaba delicioso. Así que los nietos que estábamos ahí disfrutábamos la comida que nuestra abuela nos hacía. Y teníamos siempre tiempos muy bonitos como familia, compartir la comida, compartir el tiempo y conversar. Mi abuela creyente conoció al Señor en una prueba muy dura cuando mi padre tuvo una enfermedad y pudo morir. Mi padre estuvo en esa crisis. Mi abuela encontró un grupo de cristianos, una iglesia, donde puso su necesidad, su carga, y la iglesia levantó en oración por mi padre. La situación era difícil, la condición económica era muy complicada, no había formas para realmente tener una ayuda que pueda brindársele a mi padre. Mi abuela conoció al Señor, mi abuelo conoció al Señor y ellos se convirtieron al Señor y ellos oraron. Y mi padre fue levantado por Dios, Dios lo levantó. Mi abuela era de muchas cualidades, una de las que le encantaba era oraba. Le gustaba orar y le gustaba cantar. La oración era lo mejor. La canción, mi abuela desentonaba y cambiaba los tonos y ella decía, así se canta este corito, porque en esa época eran los coritos evangélicos que tenían. Y ella era muy, muy guerrera. Y un día yo recuerdo que llego y le digo a mi abuela que me convertí. He conocido al Señor y le compartí a mi abuela acerca de ello. Otro día llego y le digo a mi abuela, abuela, me bauticé. Y ella también se alegró de ese paso que yo había dado. Otro día llego y le digo a mi abuelita, abuelita, Dios me está llamando al ministerio, así que voy a ir al seminario a prepararme. Y ya fue ahí cuando mi abuela se sentó conmigo y me explicó algo que yo no sabía. Y me dijo, yo he estado orando primero para que tú conozcas a Dios. Segundo, para que tú des testimonio público de tu fe a través del bautizo. Y tercero, estaba orando para que tú seas pastor. Así que mi abuela lo había estado haciendo sin que yo lo sepa y yo descubrí el poder de la oración, la aventura de la oración. Yo me convertí a través de un movimiento juvenil que se llama Young Life, está acá en los Estados Unidos, en Perú también estuvo, y sigue. Y hace poco acaba de celebrar 50 años de ese movimiento, un movimiento que ha bendecido mucha gente, a mí y a algunos de los que están acá presentes. Y el fundador, Jim, que es el fundador, él fue un hombre de oración. Él fue un hombre que se puso delante de Dios y oró y consiguió. Y si alguno de ustedes conoce lo que es el movimiento y conoce las instalaciones, los campamentos que tienen los caballos y que tienen los lugares, todo se consiguió orando. Y la historia es sumamente larga, pero una de las cosas que yo he podido ver en mi vida es cómo Dios responde la oración de forma maravillosa. Lo he visto en el ministerio,
cosas que son imposibles para nosotros hacerlo de forma humana, Dios responde de manera increíble que te quedas con la boca abierta de cómo Dios responde las oraciones. Lo hemos visto en nuestra vida familiar. Situaciones que se escapan de nuestro control y que quisiéramos controlar y no podemos. Y lo que tenemos que hacer es orar. Y hemos visto en medio de la oración cómo Dios ha respondido. Así que la oración es algo maravilloso, es una aventura. Y uno de los anhelos que yo he querido tener es cultivar una vida de oración. He escuchado historias de hombres de oración como el fundador de Young Life y otros misioneros que fueron al África, otros siervos de Dios en Corea y en diversos lugares. Gente que pasa horas orando a Dios. Y uno de mis anhelos y mis deseos era cultivar esa vida de oración. Algunas veces pude conversar con unos amigos cristianos y nos fuimos a su casa y oramos toda una noche. Toda una noche, excelente, y la pasamos bonito, cantamos, oramos, nos reímos, buscamos a Dios. Fue un tiempo maravilloso. Pero si yo quisiera ser honesto con ustedes, yo no les puedo decir a ustedes, yo soy alguien que pasa horas orando. Y una de las cosas que a mí me frustraba era eso, que yo empezaba y luego dejaba. No tenía una disciplina o una constante vida de oración. Hasta que descubrí algo. Y descubrí algo que para mí funciona y yo no sé si para ti. Hay personas que les encanta y se pasan horas orando y me encanta esas personas, me encanta pasar tiempo con ellas. Pero también he descubierto otras personas que tienen otra forma donde tienen su vida devocional, tienen tiempo para orar, pero aparte cultivan la oración como si tuvieras la radio prendida todo el momento. En todo momento mantienes la radio prendida y vas comunicándote con Dios. Cuando vienen cosas a tu mente, personas a tu mente, las levantas delante de Dios. Cuando estás yendo a algún lugar y Dios pone alguna carga en ti y la puedes poner en oración. Cuando se viene tu familia. Y esa es una de las cosas que he estado aprendiendo a cultivar. Y yo quiero preguntarte a ti, ¿luchas con tener una vida de oración más profunda? ¿Luchas con tener una vida de oración más profunda? Si eres seguidor de Jesús, esta pregunta te debe inquietar. ¿Tengo una vida de oración profunda? Yo soy seguidor de Jesús. Anhelo tener una vida de oración profunda. Quizá algunos de nosotros aprendimos que la oración era un castigo, ¿no? Algunas veces se nos decía, has hecho esto, entonces vaya a rezar 10 Padres Nuestros. Y si pecaste más, 100 Padres Nuestros. No sé qué habrá hecho esa persona, ¿no? Que le mandaban 100 Padres Nuestros. Pero entonces la oración ya se volvía en una carga. La oración se volvía en un castigo y no en un disfrutar de buscar la presencia de Dios. Y algunos ven a la oración, uy, vamos a orar. Oh, ya lo ven como una carga, ese tipo de personas. Quizá hoy día tú has llegado y tú dices, y me gusta lo que hablas, pero eso no es para mí. Porque yo no soy religioso. Yo estoy viniendo acá, me encanta escuchar, pero no es para mí, porque yo soy religioso. Quiero decirte que el día de hoy se ha descubierto qué beneficioso es la oración para la vida del ser humano. Hasta ha salido en revistas, ha salido en estudios, y espero que tú escuches el mensaje de hoy y lo entiendas también. Algunos que están acá quizás dicen, yo sé orar. ¿Por qué? Porque oran antes de salir de la casa. Yo he conversado con gente que dice, yo sé orar. Y yo les digo, ¿cómo oras? Antes de salir le digo, Dios, por favor, cuídame. Muy bien. Y después, ¿cómo oras? Llego a la casa y le digo, gracias por cuidarme. Y gente cree que eso es oración. Imagínate que tú le hables así a tu esposa. Hoy día me va a ir bien. ¿Y cómo te fue? Bien. ¿Qué tal relación, no? ¿Qué tal relación? Terrible. Para que una relación pues fluya y sea hermosa, tiene que haber ¿qué? Comunicación. Y la oración es conversar, es comunicarte con Dios.
es abrir tu corazón al Dios que te ama, al Dios que tiene planes maravillosos y grandes para tu vida. Esa es la oración. Y un día los discípulos estaban con Jesús en Lucas 11:1 y le dicen algo interesante. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de los discípulos: Señor, enséñanos a orar. Los discípulos habían visto a Jesús hacer milagros. Los discípulos habían visto a Jesús sacar demonios. Los discípulos habían visto cosas extraordinarias. Pero una sola cosa piden: enséñanos a orar. Queremos tener lo que tú tienes. Y ahora yo quiero que te des cuenta algo. Cuando ellos piden enséñanos a orar, esta gente que pide no era gente ignorante acerca de la oración. La gente que está hablando y está diciendo enséñanos a orar era gente que había sido instruido en lo que es la oración. Un niño judío sabía lo que era la oración. Un niño judío estaba preparado y entrenado para lo que era la oración en lo que ellos habían aprendido en su casa, en su hogar y en la sinagoga. Era gente que sabía la oración. Pero en medio de lo que ellos sabían y en medio de lo que ellos probablemente cultivaban, que quizá era como esas personas que se levantan y dicen, Dios ayúdame hoy. O quizá gente religiosa que ora muy largo, pero la oración de Jesús era única. La oración de Jesús era singular. En la época que ellos piden a Jesús que les enseñe a orar, en esa época había una vida religiosa muy grande, muy profunda. La religiosidad del pueblo judío era grande. Pero la religiosidad que existía en el pueblo judío no llegaba a la presencia de Dios. La religiosidad que se había creado con tradiciones, reglas, no llegaba a tener una comunicación auténtica y real con Dios. Por eso cuando los discípulos ven a Jesús dicen, esto es diferente. Esto es auténtico. Esto es lo que yo anhelo para mi vida. Yo quiero tener esto. Yo quiero realmente poder comunicarme con Dios. Y lo que ellos le piden a Jesús es, Señor, enséñanos a orar. Si hay algo que nos debe inquietar a ti y a mí como creyentes es esto, la oración. Enséñanos a orar. Mateo va a describir un poco cuáles fueron las palabras de Jesús antes de enseñar el Padre Nuestro. En Lucas está el Padre Nuestro, pero en Mateo narra antes del Padre Nuestro algunas enseñanzas interesantes en el capítulo 6, versículo 5. Mateo 6, versículo 5. Y dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, y ahí se está refiriendo a los religiosos, que eran los fariseos de aquella época, porque a ellos les encanta, les encanta orar. En el griego obtienen placer de lo que están haciendo, pero quiero que notes cuál era la motivación que ellos tenían. Dice, les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. ¿Cuál era su motivación? Era impresionar a la gente. La oración de los religiosos no buscaba abrir su corazón a Dios. La motivación del religioso era impresionar a otros. Querían demostrar ante los demás cuán espiritual soy. Y por eso es que ellos hacían este tipo de oración. Y dice la Biblia, cuando oren, empieza Jesús diciendo, cuando oren. Jesús no dice, deben orar. Quiero que notes eso. Jesús no está diciendo, debes orar. Jesús está diciendo, cuando ores, da por sentado que vas a orar. Si eres hijo de Dios, te vas a comunicar con tu Padre. Un hijo se quiere comunicar con su padre. Lo da por sentado que tú y yo queremos orar. Queremos comunicarnos con Dios.
Que no lo sepamos, que lo hagamos mal, que no lo cultivemos, ese es otro problema. Pero Jesús da por sentado en que nosotros vamos a orar. Es como si alguien te dijera, te mando a que respires. Te ríes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Respirar es algo natural. ¿Quién te va a mandar? Mándame pues, mándame de nuevo. No, respiramos de forma natural. La oración es igual. El hijo va a querer comunicarse con su padre. Jesús aquí está mostrando algo muy importante para ti y para mí. Y si tenemos años en la fe, tenemos que prestar mucha atención. Jesús va a mostrar que es muy fácil caer en la oración religiosa. Jesús está mostrando que es muy fácil caer en la oración tradicional, ritual, que solo busca impresionar a los demás, pero no comunicarse con Dios. Jesús dice que cuando alguien cae en esta trampa, se convierte en un hipócrita. Hipócrita. Alguien se te ha acercado y te ha dicho a ti, qué buen hipócrita eres, y te ha dicho gracias. No, ¿no es cierto? Pero la palabra hipócrita viene de los que practicaban el arte de la actuación. Y entonces le decían, qué bien has actuado, qué hipócrita has sido. Y uno decía, qué bien actor soy. Era actuar, hacer algo que uno no es, fingir, aparentar algo. Cuando caemos en este tipo de oración, caemos en actuar, en fingir. Y Jesús nos está advirtiendo a ti y a mí que podemos caer en eso. Y dice, no sean como los hipócritas. ¿Cómo es la oración de los hipócritas? Buscan impresionar a la gente, buscan aparentar a los demás. Y yo quiero aclarar algo acá. Jesús está diciendo, ellos aman orar en las esquinas de las calles, en las sinagogas para ser vistos. Jesús no está en contra de la posición, de los gestos, cómo uno va a orar. Uno puede orar parado, uno puede orar de rodillas, con las manos levantadas. Ese no es el problema es la motivación de tu corazón. ¿Con qué motivación tú estás haciendo eso? ¿Realmente estás buscando a Dios? ¿O has caído en una religiosidad muerta, tradicional y vacía, donde tu oración no llega a la presencia de Dios? Y veamos qué sigue diciendo Jesús en el versículo 6. Pero tú, ahora viene la otra parte, no hagas esto, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre, no busques impresionar, busca comunicarte, ora a tu Padre que está en lo secreto, y así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Hay que ser intencional para orar en la forma correcta, no con la motivación equivocada, sino con la motivación correcta. Me debo definir y decir, voy a buscar realmente a Dios. En el día a día que nosotros vivimos, cargados con cosas, cargados con problemas, cargados con el trabajo, con las deudas y con todo eso, llegamos y decimos, soy cristiano, voy a orar, Señor, gracias por este día, gracias, todo, amén. Porque así vivimos. Y caemos en una vida donde realmente no nos estamos comunicando con nuestro Dios. Y dice, cuando tú ores, cierra la puerta, o sea, sé intencional en buscar tiempo con tu Padre. Sé intencional, vas a orar, Jesús lo da por sentado. Si tú eres cristiano, vas a orar, pero sé intencional en buscar comunicarte con tu Padre. En medio de los días que vives, en medio de las cargas, en medio de las luchas, en medio del sufrimiento, en medio de todo lo que tú vives, sé intencional en comunicarte con Dios. Y Jesús nos está dando una lección muy, muy importante, que es que la oración es buscar a Dios. Es tener tiempo a solas
con el Creador de los cielos y de la tierra. Y el Salmo 27:8 dice, yo te busco intencionalmente. Lo está haciendo de forma intencional. Yo quiero encontrarme contigo. Yo quiero realmente verte, yo quiero realmente escucharte, yo quiero realmente tener un tiempo, no quiero caer en un rito, en algo tradicional, en algo muerto. Quiero realmente hablar contigo, quiero que tú escuches mis palabras y yo quiero escucharte. Parte de algo maravilloso que Jesús nos está enseñando. Y nos dice que en la oración privada, porque aquí está hablando de la oración privada, hay la oración privada y la oración pública, las dos son válidas con la motivación correcta. En la oración privada dice en lo secreto, en lo secreto. La oración privada nadie te va a ver. Nadie va a saber si tú oras, si tú buscas a Dios o no. Eso es entre tú y Dios. En lo secreto cultiva una vida de oración privada. Hay gente que solo ora los domingos cuando viene a la iglesia. Hay gente que ora con Dios solamente un momento en el día. Hay gente que solo ora cuando va a servirse los alimentos. Cultiva una vida de oración privada. No, pero no tengo tiempo. Apaga la televisión y vas a ver que tienes tiempo. No, pero no tengo tiempo. Apaga tu Facebook. Apaga tu celular. Muy bien. Que no suene, porque eso nos interrumpe. Yo no sé si estás orando. Señor, tengo una llamada. Es tu tiempo con Dios. Y no es esto un castigo. Tú te lo pierdes si no lo cultivas. Tú te pierdes los tiempos más hermosos que tú y yo podemos tener aquí en la tierra. Es tiempo con nuestro Dios celestial, donde podemos poner todo delante de Él. Ora de forma intencional para buscar a tu Dios. Ora. Mantén, si tú eres de las personas que puedes mantener 1 hora, 2 horas de oración, hazlo. Excelente. Si tú no eres de esas personas y puedes practicar lo que es mantener la conexión con Dios abierta todo el día y estar hablando con Él en cada momento del día, hazlo y buscar tiempos en el día para orar con Dios. Cultívalo. El versículo 6 dice, entra en tu cuarto. Otras versiones dice aposento. En el griego es el taimión, que significa, es una habitación. Era una habitación ubicada en la parte interior. Y un comentarista dice que era como una bodega donde se guardaban los tesoros. Quiere decir que nos está diciendo, cuando tú entras, estás entrando en los tesoros. ¿Qué mejor tesoro que poder hablar con nuestro Padre Celestial? ¿Qué mejor tesoro que un día, cuando estamos cargados, estresados, que poder llevar esa carga a nuestro Dios y salir en paz? ¿Qué mejor tesoro que cuando estás angustiado, llevas esa angustia a Dios y la pones en sus manos? ¿Qué mejor tesoro? Es poder tener tiempo con un Dios que quiere cuidar de sus hijos, que quiere extender su mano de amor sobre nosotros, conducirnos y guiarnos por el camino que te ha tocado. Dios quiere conducirte y guiarte. Y quiere y espera a cada momento que tú te acerques a Él para que tú disfrutes de esa comunión con Dios. Ese es el Dios maravilloso que tú y yo tenemos. La oración religiosa que está describiendo Mateo en la explicación realmente de Jesús y la oración realmente de lo que dice Jesús, pero tú. Entonces tenemos, por un lado, la oración tradicional, religiosa, que mucha gente hace, y tenemos la oración que Jesús nos dice que los seguidores de Él debemos hacerlo, los cristianos. Y voy a mover esto aquí para que ustedes puedan ver, y si no, no les dejo ver, ¿no es cierto?
Muy bien. ¿Qué busca en la oración tradicional? Aparentar. ¿Qué busca Dios que cultivemos nosotros? Que seamos auténticos. ¿No sientes ganas de orar? Díselo a Dios. No tienes por qué fingir. No tienes por qué fingir. Pero díselo. Porque cuando se lo dices, abres tu corazón para que Dios ministre tu corazón y tu mente en ese momento. Dios quiere que seas auténtico. No que finjas, no que aparentes. Dios ministra en nuestros corazones auténticos. Su oración de tradicional es solamente horizontal. Aquí es vertical. Se queda acá. Esta oración solo se queda acá, no llega allá. La oración que Jesús quiere que cultivemos es una oración que llegue a Dios, que realmente nos comuniquemos. La recompensa es de los hombres. La recompensa viene de Dios. Acá, cuando alguien te aplaude y te diga qué espiritual eres, qué lindo, eres lo máximo, ya tuviste tu recompensa, dice Jesús. Ya lo tuviste, no necesitas más, porque estás acá. Pero Dios quiere darte recompensas, miles, maravillosas, grandes. Y ese es el Dios que tenemos. El mundo elogia, aplaude a los religiosos. El mundo critica a los cristianos. Si tú le compartes a un amigo y le dices, voy a la iglesia, qué fanático eres. Y si le dices, voy a orar, ya te lavaron el cerebro. Y si le dices, voy a orar y voy a ayunar, ahí sí ya está frito. Nos van a criticar. ¿Tú crees que porque busques más a Dios la gente te va a aplaudir y te va a decir, no esperes eso? No esperes. El aplauso viene para los religiosos que buscan aparentar y cultivar algo tradicional en el mundo, totalmente diferente de lo que Jesús nos está enseñando. Mateo 6, versículos 7 al 8 dice, Jesús estuvo hablando de la oración de los religiosos, ahora mira, de otro grupo va a entrar a hablar y dice, y al orar no hablen solo por hablar como lo hacen ahora. ¿A quiénes se va a referir? Los gentiles. Los hipócritas son los fariseos, los religiosos. Los gentiles no son los fariseos. Los gentiles son la gente que no es judía, que tiene una creencia en algo. No es como cuando decimos, no importa en lo que crees, con tal que creas, pues aquí están. Vamos a ver si esa filosofía del mundo Dios realmente la avala, ¿no? Dice, porque ellos se imaginan, creen que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Y acá hay otro grupo de gente que cree en Dios, que quizá no es tan religiosa como el anterior, pero sí tiene una creencia en Dios o en un Dios superior o en algo. Y este grupo dice, no hablen, este grupo cree que van a ser escuchados por su palabrería. Entonces el consejo que Jesús nos está dando, no hablen solo por hablar. En el griego es no repitas palabras sin sentido. Yo recuerdo un día, estaba en un baño público en el college y de repente un joven estaba ahí, miró su reloj y ¡pum!, se cayó al piso. Y yo dije, ¿qué pasó acá? Y de repente lo escuché. Está balbuceando, tiene algo, ¿no? Estaba pendiente de él. Y después se levantó. Y era el momento que le tocaba la oración. Y uno lo halaga. Yo sé, gente de nosotros que estamos acá, vamos, wow, ¿no es cierto? Halagan la tradición. Pero yo lo conozco a él. Y un día le presenté a Jesús y él me preguntó y me dijo, ¿quién es Jesús?
porque él viene de un país donde no saben quién es Jesús. Tuvimos la oportunidad de conversar. Y es un chico que mantiene sus ritos religiosos muy bien, puntual, bien hecho, con su religión. Su vida totalmente perdida. Totalmente perdida. Cada día que salíamos del college tenía la oportunidad yo de llevarlo a su apartamento. Siempre lo llevaba a su apartamento y me despedía de él. Y él me confiaba su vida. Y su vida era perdida. En alcohol, en drogas, en muchas cosas totalmente incorrectas. Pero si uno lo ve tirado en el piso en el baño y dice, ¡wow! ¡Qué espiritual! Eso no es espiritualidad. Esa es religiosidad. Espiritualidad es cuando tú buscas a Dios y Dios ministra en tu corazón y ministra en tu mente, impacta tu vida realmente de manera profunda. Y dice, no seas como los que solo repiten por repetir, sin buscar realmente tener un momento conmigo. Y mucha gente va a las iglesias, pero voy a decir algo. La gente va mucho a las iglesias están llenas los domingos en todas partes del mundo y gente no conoce a Dios. No conoce a Dios. Van y siguen ritos. Y tú también puedes caer acá en ritos. Si no examinas tu vida, tú puedes caer en ritos y puedes pensar, yo vengo cada domingo y ya estoy cumpliendo con Dios. Ese es un rito. Jesús está queriendo y anhelando que tú desarrolles una comunión real, auténtica con Dios. Ese es el anhelo de Dios, donde nuestra motivación no es aparentar ni obtener un beneficio. He conocido gente que ha conocido la oración cuando algo crítico le ha llegado a su vida. Un hombre cristiano, su esposa cristiana, su único hijo, y su único hijo entró en una enfermedad terrible. Tuvo como 7 operaciones en una semana. En esa semana ese hombre que había vivido un cristianismo frío, aprendió a orar. Ya no como tradición, sino realmente a buscar a Dios. Y fue en esa crisis donde se quebró y dijo, realmente yo no he estado buscando a Dios. Y yo espero y anhelo que nosotros no esperemos que llegue alguna crisis a nuestra vida para que recién aprendamos a buscar a Dios. Es oportunidad de buscarlo a Dios ahora. Porque el Dios que tenemos, dice versículo 8, no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que le pidas. Antes que le pidas. ¿Estás pasando depresión? Nadie lo sabe, ¿no? Dios ya lo sabe. Dios lo sabe. Dios quiere ministrar tu corazón. Estás pasando una tristeza terrible. Dios lo sabe. Dios quiere ministrar tu corazón. Has pasado un momento de traición por alguien. Dios lo sabe. Dios quiere ministrar tu corazón. Dios está ahí, listo para ministrar tu vida. Solo esperándote que tú abras tu corazón y vengas a Él y derrames en Él. Dios ya sabe tus necesidades de antemano. Él te conoce perfectamente. Conoce tus virtudes y conoce tus defectos. Conoce tus pecados y nunca te rechaza. Lo que quiere hacer es obrar en ti y transformarte de manera poderosa y maravillosa. He pasado momentos difíciles. Compartía con algunos de ustedes que mi papá tiene una enfermedad que se llama el Parkinson. Y yo he visto a mi padre trabajar toda su vida, toda su vida. Siempre lo he visto un hombre fuerte. Hasta que
conversamos hace poco, antes de que venga acá, y me dijeron que la enfermedad lo estaba golpeando. Hasta que llegó a mi casa y se quedó en mi casa un mes. Ese fue un mes muy difícil para mí. Mucho dolor en mi corazón, ver a mi padre que estaba decayendo en la enfermedad. Pero Dios ya sabía que yo tenía una tristeza en mi corazón por alguien que yo amo profundamente, que es mi padre. Un momento difícil de quebrarme muchas veces, hasta que empezamos a orar más y más y decir: Dios, mi padre está en tus manos. La batalla es bien dura. Cuando ves a un hombre que camina solo, fuerte, y de repente tú lo tienes que llevar. La batalla es dura cuando nos sentamos para comer y de repente tú tienes que ayudarle para comer. Y muchos detalles así, que era lo que me golpeaba a mí. Y empezamos a orar. Y presentar a Dios esa carga que yo tenía en mi corazón. Y Dios empezó a sanar mi corazón y a obrar en mi corazón. Y mi Dios, de forma milagrosa como Él es, un día lo llamo a mi papá y mi papá me responde como antes me respondía. Yo dije: algo está pasando con mi padre, porque cuando yo lo llamaba, él ya me respondía muy, muy triste, sin fuerzas. Pero la vez que le llamé, me respondió de una manera distinta. Y después empezamos a ver, él ya no salía de la casa, él ya estaba metido en casa, ya no quería salir. Y después decidió ya no ir a la empresa. Y después Dios empezó a obrar. Dios empezó a obrar. Y un día hablo con mi madre y me dice: hoy día nos fuimos a la iglesia, nos fuimos a comer y nos fuimos al cine. Para un hombre de 85 años que haga eso, que ya Dios lo ha levantado y él está bien, ¿no es cierto? Y está disfrutando realmente las cosas que a él le encanta. Y mi corazón es un corazón de gozo, obviamente. Dios es un Dios bueno. Ora de forma intencional. El Dios que suple todas tus necesidades. Y yo te lo digo con mi corazón. Dios conoce cuál es la necesidad con la que has venido hoy tú aquí. Yo no la conozco. Yo soy un ser humano como tú, con mis luchas como tú. Pero Dios sí te conoce. Y Dios te ha traído hoy aquí para que aprendas a acercarte a Él, a un Dios que suple nuestras necesidades antes que la digamos. Y quiero animarte a que cultives esa vida de oración de forma intencional en tu vida personal, en tu vida matrimonial y en tu vida familiar. Visitamos a nuestra hija el viernes y el sábado, regresamos ayer a las 10 de la noche y está lejos de Texas, a 5 horas, para mí es lejísimo. Y antes de irnos nos sentamos los tres, porque mi hijo no podía ir por la banda, nos sentamos los tres, mi esposa, mi hija y yo, y dijimos: vamos a orar. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Yo quiero lo mejor, yo digo como papá, saco todas las reglas que tengo para mi hija, le digo: estas son las reglas con las que vas a vivir acá en la universidad. ¿Hay algunas cosas que hay que hablar? Sí, pero no podemos todo. ¿Pero qué sí podemos? Orar. Es lo mejor. Sentarnos los tres, tomarnos de la mano y buscar a Dios de verdad es lo mejor que me pudo pasar en la vida. Y es lo mejor que te puede pasar a ti. La oración no es una carga. La oración es hermosa, porque tu Padre está ahí para ministrar tu alma, tu corazón, tu mente, tus emociones y todo tu ser.
Y si hoy has venido acá y aún no has entregado tu corazón a Cristo, hoy quiero animarte a que entregues tu corazón a Él. Hoy quiero animarte a que le digas: Jesús, creo en ti como mi Señor y Salvador personal y te entrego mi vida para vivir para ti, no para ser un hombre tradicional o mujer tradicional, sino para ser un seguidor real de Cristo. Con mis defectos, con mis luchas, con mis pecados y con mis batallas, te entrego mi vida hoy, aquí, y Dios obrará en ti. Dios no espera a personas perfectas. Dios te espera a ti, Dios me espera a mí, imperfectos. Cuando llegas acá, te vuelves un hijo de Dios. Y es lo más hermoso que te puede pasar en la vida. Y hoy puede pasar si hoy abres tu corazón a Dios. No te vayas de aquí. No te vayas de aquí sin entregar tu vida a Jesús hoy día. Pero nosotros que ya hemos entregado nuestra vida a Dios, podemos caer acá. Ya tenemos tiempo, empezamos a descuidar la oración, nos volvemos ya más tradicional. Vamos a la iglesia porque tenemos que ir a la iglesia y empecemos a caer acá. Y cuando caes acá, pierdes lo que es caminar con Dios. Pierdes lo que es experimentar la administración de Dios en tu vida. No lo pierdas. No lo pierdas. Lo que Dios quiere hacer es grande en tu vida. No lo pierdas. Vamos a ponernos de pie. Quiero retar y animar a todos. Dentro de tu boletín hay una tarjetita de oración. Y voy a pedir al grupo de mujeres, al grupo de vida de mujeres, que ore el día lunes, motive a todas las mujeres el día lunes a orar por los motivos de oración. Hombres, José, motivarlos a los varones el martes a orar por los pedidos de acá. Inson, Liz, miércoles, motivar a los matrimonios a orar por los pedidos. Alex, John, el pequeño Juan no está, pero acá estás tú. Jueves, motivar a los jóvenes a orar por los pedidos de oración. Y les reto o les animo, como les suene más bonito, a orar y ayunar el día viernes. ¿Qué es ayunar? Es algo muy sencillo. Dejar de comer. Dejar de comer para buscar a Dios. En lugar de usar ese tiempo de desayuno, en lugar de usar ese tiempo de almuerzo, el viernes. Ayuna tu desayuno, ayuna tu almuerzo y a las 6 de la tarde ya puedes cerrar tu ayuno. ¿Estamos juntos? Dios quiere hacer grandes cosas. En tu vida, en tu familia y en la iglesia. ¿Sabes qué? No te des por vencido. Ora. Ora por tus hijos. Oren por su futuro. Oren por sus nietos. Oren por sus esposos. Oren por sus futuros esposos y esposas. Oren por su bendición preciosa. Tenemos un Dios bueno. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias por este hermoso día que tú nos das. En medio de nuestras enfermedades o cualquier cosa que nos pase, sabemos que tu presencia está aquí y tu presencia es maravillosa, Señor. Y hoy día tu pueblo está acá reunido y tú nos has hablado de lo maravilloso que es la oración. Padre, que realmente seamos intencionales en cultivar una vida de oración que busque el rostro tuyo. Que seamos intencionales en cultivar una vida de oración con nuestra pareja, con nuestra familia. Que no nos rindamos de orar por nuestro esposo, por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Que no nos rindamos. Padre, escucha nuestra oración. Y si hoy hay alguien aquí que aún no se ha entregado y que está luchando en su mente y en su corazón, está luchando, tú lo conoces, Señor. Tú conoces quién es Él, quién es ella. Yo te pido con todo mi corazón
que tu Espíritu Santo obre en su mente en este momento y que ahí en el lugar que está, con sus palabras sencillas, invite a Jesús a venir a su corazón. Que hoy declare con su boca que Jesús es el Señor y el Salvador de su vida. Porque la salvación es un regalo que tú nos quieres dar. Y por todos los que estamos aquí, ministranos con tu amor y con tu gracia. Te lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.